Desde este jueves desde esta semana próxima, la primera semana de junio, se va a poder apreciar la película Vidas Imaginarias, film dirigido por Federico Cardone, que lo tenemos aquí conectado a través de la plataforma de Zoom y que cuenta con la producción de Damaris Rendón, que ya nos ha visitado, nos contaba un par de veces, dado que sos la productora de varios de los films de Federico. Así que les damos la bienvenida a ambos. Un placer recibirlos aquí. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Todo bien, Federico, un gusto recibirte también. Y contanos un poco cómo fue la génesis de este proyecto, que es muy interesante porque tiene que ver con una versión muy libre, ¿no? De la vida de un escritor muy importante. Sí, la película empezó ya hace tanto tiempo que no lo recuerdo, seguramente Damaris lo recordará, pero es como ya un número, una cantidad de años casi escandalosa, digamos, ¿no? Pero son de esas películas que también porque un poco la génesis de la película fue como cambiando, empezó siendo un documental quizás un poco más clásico, después a medida que fue pasando el tiempo lo fuimos como complejizando o tomándonos también de otras maneras de contar el documental. Después, obviamente, en el medio pasó la pandemia y después que retomamos eh, la, el proyecto del documental, bueno, pasó bastante tiempo, pero el, la génesis del documental tiene que ver siempre con la figura de Di Benedetto, el interés que nosotros teníamos por hacer una película sobre Di Benedetto y tratar quizás de hacerla desde un lugar que no fuera tan biográfico, no pasara tanto por las anécdotas de vida de Di Benedetto, sino que pasara también por el lado de la literatura y ver cómo se lee hoy a Di Benedetto. O sea, cómo la literatura de Di Benedetto puede ser leída quizás por una generación eh, bastante más chica que nosotros y a ver qué sucedía por ahí. Y cuando digo que la versión es muy libre, me refiero a que incluiste ficción en ese documental. Sí, hicimos como algo que yo no sé si es un documental ficcionado, quizás lo que hicimos fue como algo un poco más, no sé, intentamos darle como algo que no fuera un documental ficción, sino donde la parte de ficción estuviera como más ligada un poco a la idea de la narración de Di Benedetto y ahí de alguna manera ver cómo se colaba el testimonio de Di Benedetto y la figura de Di Benedetto. Digo, de alguna manera el título del documental enmarca algo de esto que estás tratando de contar y que nosotros estamos tratando de, a través de las preguntas que relate Federico, digo, Vidas Imaginarias, el libro de Marcel Joao, de alguna forma es esto de personajes que sí existieron, Borges también lo hizo mucho en sus cuentos, personajes que existen pero les construyo una otra historia. Totalmente. La raíz de esa idea de buscar biografías y llevarlas a un plano apócrifo viene desde Schwab o desde Borges, pero también hay como un caso muy específico que tiene que ver con Bolaño, que él escribió Ujú, un cuento que se llama Sensini, cuya figura es Di Benedetto, y inventó la mitad de las cosas que sucedían ahí. mm, Y cuando nosotros estábamos investigando, nos encontramos con un periodista de Mendoza que también le había pasado algo parecido, que lo conoció mucho a Di Benedetto, de hecho trabajó con Di Benedetto, empezó a escribir una biografía bastante clásica de él y cuando se dio cuenta que, bueno, y no podía avanzar, y cuando se dio cuenta que necesitaba cambiarle cosas y llevarla más al plano de la ficción, su libro se empezó a desplegar de otra manera y lo escribió con un espíritu de libertad y probablemente muy cercano también a la idea de Benedetto, aunque falseando un montón de cosas. mm.
De Maris, hay una anécdota muy divertida que vos contaste en la conferencia de prensa cuando te iban acercando el guión o las distintas versiones del guión. Contanos. ¿Qué habré contado? Pero me acuerdo una noche en la casa de Fede que me dice, bueno, acá está el guión. Y literal era como una parte en rojo, una parte en verde, una hoja en blanco, otra cosa. Y que un poco tiene que ver con esa forma que tiene también Fede de Vos dijiste, construir. yo tengo que producir esto. Tengo que tenemos presupuesto de un documental que ya es poco para hacer una ficción. Claro, claro. Y sin embargo se logró también ahí siempre desde la producción. Voy a estar agradecida al equipo técnico que se suma, un equipo muy amigo que en Mendoza hacemos varios proyectos juntos. Y que se suman esto, a animarse a construir, a narrar más, a poner su talento ahí. Así que sí, fue interesante eso y de hecho ahora Fede lo dice muy abiertamente, un documental, pero por muchos momentos es una película que Totalmente. es eso, que atraviesa distintas formas, ¿no? Mm. De O sea, contar. es como si el proyecto inicial, que tenía un presupuesto acotado, hubiese adquirido vuelo propio, ¿no? Y hubiera crecido Es que así fue. intensamente, por decirlo de Sí, alguna manera, sí, y ¿no? también, bueno, ahí hay algunas, en esto que contamos de distintas vidas, estas vidas imaginarias, Sí, hay una protagonista de la peli que es Valentina Espina, que es música, que ella hizo un proyecto sobre el silencio de Di Benedetto, es una música que trabaja ahí en la nave universitaria, entre otras orquestas, y ella es su personaje real, su vida real, está puesta como ficcionada en el documental, y ella se construye como una actriz en la película, claro. que realmente está increíble, con una notoriedad espectacular, y ella viene, o sea, del mundo de la música. Claro. Entonces es como interesante también lo que pasó en el proceso, un poco lo que propone la película. Claro. Y también, perdón, Sí, ligado claro. a esto lo que dice Damaris, cuando nosotros empezamos a filmar la película o se empezó a correr la bola en Mendoza, que estábamos haciendo una película sobre Di Benedetto, un montón de gente que lo conocía a Di Benedetto, que tuvo algún trato, se empezó a acercar y nos empezaba a contar historias y muchas eran muy buenas, entonces empezamos a sumar cosas que no estaban previstas en la investigación ni en el Ajá. primer manuscrito de guión. Entonces, eh, quizás, viste, por ahí hacer películas desde las provincias, desde lugares más chicos, tiene también esa ventaja, ¿no? Donde hay, sobre todo de alguien conocido, que empiezan a aparecer historias que uno no sabía que existían. Pienso también que el documental de alguna manera construye algo de la representación, ¿no? Porque vemos cómo se investiga, digo, se ficcionaliza y se documentaliza a la vez una investigación, pero a la vez también cómo adapto una obra literaria a un proyecto audiovisual. De alguna forma, esta chica también está, vamos acá, vamos a este lugar, buscamos una locación, ¿no? Pero aunque no haya sido, prefiero que sea, digo, esa idea de construcción de representación, ¿no? Sí, porque viste que el tema de lo literario es como medio un enemigo de lo cinematográfico, ¿no? Sí. Hay algo ahí que es muy difícil de llevar las cosas de un plano al otro tan automáticamente. Hay que hacer como una serie de procesos que siempre son distintos también, porque depende del documental que se haga, de la película que se haga y del autor que se tome, pero hay que como empezar a tocar algunos botones para que la cosa empiece a funcionar y pueda ser trasladado la literatura al tema del cine. Y verdaderamente por ahí lo que tuvimos bastante suerte es que los tiempos para terminar la película y de edición nos permitieron como hacer como mucho ensayo, prueba y error, ¿no? A ver qué Ajá. era lo que pasaba. Entonces arrancó siendo de una manera, no nos gustó tanto, después fuimos por otro lado, entonces por ahí tiene que ver por ahí pasó el tema de este problema, ¿no? De llevar la literatura al campo del cine. Mm. No, y además otra cosa interesante es que rompen, digo, rompen porque son los dos, con el estereotipo de lo que es ver un documental sobre un autor determinado, ¿no? Y darle tu propia impronta a esa propuesta que vos querés compartir, acercándote desde una visión sumamente personal eh, acerca de qué fue o qué sentimos al acercarnos al mundo de este autor.
Sí, yo creo que hay una mirada personal, pero también acá quiero poner mucho en valor a Damaris y a su lugar de productora, Sí, donde no es alguien una productora que quiere como terminar la película y que se entiende incluso de la mirada personal que pueda llegar a tener en este caso, la persona que lo está dirigiendo. Y como que aporta desde la producción también mucho el tema de pone como leña y fuego a la búsqueda personal también, y que eso no es común, la verdad que es no Me lo digo porque ella sonrojo, esté me presente, pero sonrojo. la verdad es que bueno, sí, contanos un una gran poquito, productora Damaris, que para este tipo de documentales y de películas también, que es muy no es fácil, importante. ¿eh? Mm. O sea, no es fácil desde el momento en que alguien le presenta un guión que tiene la mitad de las páginas en blanco y la Sí. mitad rojo y verde, que bueno, que en un principio me miró de buena manera, como diciendo, esto no es un guión, pero bueno, seguí trabajando. Bueno, creo que eso también tiene que ver un poco con que lo que producimos no son formas tan cuadradas, digamos, sino que también nos animamos a crear obras. Claro. Digo, Claro, no, claro, no sé, a mí claro. me sonroja, gracias Fede, nunca me ha dicho algo tan... Pero digo, creo que es eso. Digo, también yo cuando empecé a estudiar cine en Mendoza veía como figuras, bueno, a Fede, digo, a gente que se animaba a esto, a hacer cosas diferentes, que yo decía, wow, descubriendo el cine, viendo un poco uno de los personajes que es Mariano Ginás en la película, Sí, también Sí. viendo el cine del Pampero, digo, y admirando mucho las formas corridas, ¿no? Como no lo prefijado, sino lo corrido, que también es el proceso de hacerlo es lindo, es disfrutable, y también se choca un poco con las formas de la industria y bueno, los tiempos en este caso que teníamos un fondo del Inca, que claro, que digo, esas formas no entienden de los procesos creativos, sino que está bien, digo, no digo que tenga que ser de otra manera. Pero bueno, sí, digo, se logró terminar y acá estamos. Y lo que ahora viene como este nuevo desafío y que se agradece mucho este espacio, es que ahora se conozca sobre esta obra, ¿no? claro, Que, claro. que el hacerla es muy lindo y cuando la gente llega a la sala, digo, es espectacular, las preguntas, todo lo que surge, lo que despierta, pero bueno, difícil es comunicarla para las provincias acá en la gran ciudad. Así que por eso siempre vamos a estar agradecidos. Pensaba, tomando algo que dijiste vos, de hacer algo, un documental o un proyecto audiovisual corrido del centro, y pensaba en esta elección de Di Benedetto, porque Di Benedetto es un autor importante para los que hicimos la carrera de letras, es un nombre muy importante que no sé si tiene tanta llegada al público, pero a la vez es Claro, el público un general. autor que ha sido trasladado al cine mucho, digo, desde Sama de Lucrecia a Los Suicidas, o a Bayay de Vaya Spinner, digo, ahí como, ahí se ha tomado la literatura, pero no sé si es tan central Di Benedetto, entonces está bueno esto que ahora me Sí, surgió a pensar esto desde el costado, desde el margen. de hecho, creo que es algo que hemos hablado, Fede, ¿no? Como de construir desde los márgenes, como el hecho también esto de no estar en la capital, Claro. digo, de tener que filmar también tiene una forma de mirar el mundo que no es desde la centralidad. Digo, tengo amigos, un amigo el otro día me dice, estaba en Mendoza y me dice, es que me voy a Argentina. Digo, Mira sin querer, ¿no? Bárbaro. Pero pasa eso un poco. Entonces, bueno, nada, vos, Fede. Sí, 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 coincido totalmente. Si bien se han hecho algunas cosas de Di Benedetto, también hay un montón de cosas que se han intentado hacer sobre Di Benedetto y que quedaron en el camino, digamos, Sí. ¿no? Por eso un poco la película también trata y comenta el tema de que no todas las películas de Di Benedetto se terminan, porque la verdad que hay un montón, sobre todo, bueno, en la historia del cine los intentos de Sama han sido varios Varios, antes del de sí, Lucrecia Martel que quedaron ahí dando vueltas. sí, sí. Pero, pero sí, incluso, pero hay algo, fíjate, porque la literatura de Di Benedetto no es muy transportable al cine Mm, y sin embargo genera algo, las novelas y los cuentos de él que dan ganas de meterse en ese lío, ¿no? sí, Y la verdad que uno dice, ¿por qué? Porque hoy, por ejemplo, Mariana Enríquez, si se piensa en literatura que pasa al cine, sí. es mucho más lógico, digamos, ¿no? El pasaje de ese punto de la literatura de Mariana Enríquez al cine es como quizás más sencillo
y hasta eso, lógico, pero el de Di Benedetto no. No. Y la pregunta es, ¿por qué tanta gente se mete en ese intento, Sí, ¿no? sí, Y la sí. verdad, supongo que porque es un autor extraordinario. Sí, totalmente. Me quedé pensando si la traslación de los cuentos de Di Benedetto no resultan de un presupuesto demasiado alto para su concreción, ¿no? Bueno, También. En contraposición a el, Mariana el Enríquez. presupuesto de Sama Claro, por fue eso, enorme. entre otros. Como 8 productores se sumaron a que Claro, pueda terminar, y era Lucrecia Martel, ¿no? Como, Sí, claro. sí. Bueno, pero ahí hay algo de época, pero hay otros sí. cuentos y otras novelas de Sí, Benedetto que no tienen que ver tanto con una de época de siglos anteriores, Sí, digo, sí. por ahí la contemporaneidad. sí. Pero bueno, no sé, es algo como para pensar que excede el documental y nos excede a nosotros, me imagino. Totalmente, sí, sí, sí. Y otra cosa que descubrí yo en el estreno de esta peli, digo, yo que lo conocí a Fede como muy fan de Di Benedetto, pero todo el fandom que tiene Di Benedetto, digo, ahora he conocido gente que es como, soy fanática de Di Benedetto. Entonces, como es muy loco eso que genera la literatura de él. Sí, sí, totalmente. Incluso esto, ¿no? De la cantidad de gente que lo sigue a Di Benedetto, en algún reportaje, por ejemplo, Fito Páez, alguien que viene de otro lugar completamente distinto, lo tiene Di Benedetto también como de los mejores, de los escritores que más le interesan a él, Sí. digo. Como que no necesariamente, porque a veces uno se piensa que Di Benedetto es como un escritor que se estudia en la facultad o que lo lee gente que lee o que es muy entendida en literatura, y la verdad es que no, digo, cuando uno se anima a determinados autores, son más hospitalarios de lo que uno cree. Sí, sí. Bueno, ¿y cuál es el plan con respecto a la película, su estreno en Mendoza? Tenemos el estreno en nuestra casa el Sí. 6, que es en el Cine Universidad. O sea, en la misma semana que va aquí. Que está acá está el Bien. 5, Bien. ahora el 5 en Cacodelfia, el 6 en Mendoza, y tenemos un próximo estreno muy cerquita, que podría ser la semana del 11 o la siguiente, en el Cine Gomón. Ok. Así que eso, tenemos una página en Instagram que se llama vidas.imaginarias, Sí. donde ahí vamos poniendo todas las fechas. Pero bueno, ya sabemos que el 5 en Cacodelfia, el 6 en Mendoza, y esperamos que si nos va bien ahí, sigue como con siguientes funciones. Ok. Bien. Y abiertos a que si hay algún lugar, alguna provincia que quiera tener la película, nos contacte, porque digo, nos pasa eso, ¿no? Que más que largar la película a cualquier lado, nos gusta que esté acompañada. Entonces, si hay algún lugar que la quieren, alguna facultad, hacer una obra especial, digo, es como que es una peli que da para eso. Sí, y además como vos comentabas que la película tuvo el subsidio del Inca, entiendo que debería ser programada a través de todos los espacios Inca del Sí, país. sí, lo que pasa es que lo que está pasando es eso, que aunque hay salas que están muy financiadas en su Sí. comunicación, va muy poquita gente. Entonces, Claro, nos claro. parece más interesante poder llegar a los espacios en donde le den, digamos, un espacio de conversación o una invitación especial, algo que conecte con la audiencia, porque si no, medio como que se diluye, digamos. Bueno, por lo pronto la cita es el próximo viernes Sí, en ahí el estaré. Cine Arte Cacodelfia. Federico, muchísimas gracias por tu tiempo aquí en Cinefilia. Lo mismo, Damaris. Suerte con la película. Gracias. Y gracias. Ay, con aplausos y todo. Muchas gracias. No, por favor, Un un abrazo. placer, hasta cualquier momento. Y ahora sí nos vamos a escuchar el primero de los temas de la tarde de hoy, que corresponde a la película Amarga Navidad y un clásico de Chabela Vargas, que da título homónimo a la película.